Entender qué subyace a estas protestas violentas que han paralizado Chile. Santiago ha sido saqueada, edificios incendiados, vandalismo que algunos atribuyen a infiltración de grupos radicales que aprovechan el descontento para hacer de las suyas. Y ya en algunas teorías conspiranoicas se habla del chavismo, ¿no es cierto? Que es este Diosdado Cabello y sus aliados que han infiltrado chavistas en Chile para generar este caos. Y entender sobre todo si efectivamente en este país que se miraba como un ejemplo en la región, una economía boyante que ha logrado sacar de la pobreza a la mayoría de chilenos. Los índices de pobreza rodean el 8%. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿pero por qué? Si era la economía estrella de la región y el país al que volteábamos a mirar como ejemplo a imitar. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Porque no todo se explica con el alza del precio del pasaje en metro, porque finalmente el gobierno de Piñera reculó. Entonces, para eso hemos invitado hoy a Ramiro Escobar, es colega, experto en temas internacionales y especialista también en relaciones internacionales de la universidad, si me ayudan, Ruiz de Montoya. Gracias. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. A ver, ¿Qué ha pasado? Un país boyante, un país ejemplar, un país que en democracia permitió que la clase media aumentara y viviera bien. ¿Qué pasó? Bueno, hace varios años un sociólogo chileno que es muy famoso, que ya tiene 80 años pero sigue vigente, Tomás Muleán, escribió un famoso libro, ¿no?, que se llamaba Chile, Anatomía de un mito. Estoy hablando hace 20 años atrás, incluso un poco más, ¿no? Entonces él ahí sostiene algo que creo que se está cumpliendo, ¿no? La economía chilena y la aparente estabilidad social chilena se basa en el mito de creer que tú puedes vivir comprando, endeudándote, entrando en una especie de lógica del consumo casi irrefrenable, y que probablemente eso es la vida o la mejora, el bienestar, ligado básicamente al crecimiento económico y a la posibilidad de consumir. Entonces, se ha creado una sociedad donde hay malls por todos lados, hay formas de endeudarse diversas, ¿no? Hay formas de comprar, y donde, como decía una psicóloga chilena, lo leí hace unos minutos, ¿no?, tú tienes buenas condiciones de vida, pero no tienes una buena calidad de vida, que no es exactamente lo mismo. Ajá. Es decir, tú tienes un metro, ¿no?, para hablar solamente del metro, que es en realidad solamente una señal de algo más complejo. Pero resulta que el metro te cuesta $1.17, que es el más caro de América Latina y el noveno más caro del mundo. Sí. El metro funciona bien, pero resulta que es caro. Tú puedes estudiar y tener condiciones buenas para estudiar, pero un dato del Foro Económico de Davos, sostiene que una familia promedio invierte más o menos el 70% de sus ingresos en la educación superior de sus hijos. 70%. Una cantidad similar a la de Japón, solamente que en Japón eso implica para la familia el 18% de sus ingresos. En Chile es el 73%. Entonces, personas que estudian 5 años a veces terminan pagando 10 años más. Claro, porque hay este modelo que es importado de los gringos, que es sacas un préstamo para estudiar y lo terminas pagando en 20 años, ¿no? Casi como comprarte un departamento. Y entonces la pregunta es, ¿eso es vida? Eso es vida, aparentemente era, ¿no? Pero se está demostrando los límites de un modelo muy basado en el consumismo, muy basado en el endeudamiento, muy basado en creer que el mercado principalmente lo resuelve todo, y estamos viendo que no es así, ¿no? Porque si te cuesta tanto estudiar, si el metro te cuesta más que en todos los países de América Latina, ¿no?, si las casas, el alquiler o la compra cuesta muchísimo, entonces no es una vida agradable, ¿no? Ahora, la educación, porque las últimas revueltas, no sé si llegaron a ser tan violentas y tan vandálicas como las que hemos visto en estos últimos días, las revueltas estudiantiles. Sí. Tenemos a Camila Vallejo ya de diputada, de senadora en el Parlamento. Las revueltas estudiantiles llevan varios años. ¿No es cierto? Claro, hace varios años. Las revueltas estudiantiles se hablaba porque uno de los temas que subyace a esta protesta es el acceso a la educación pública ya no es tal, porque les está costando. Y les cuesta entre $25.000 y $50.000 una carrera en la universidad pública. Así es. Entonces, tú estando en la universidad pública pagas también. No es como acá, que mal que bien, tal vez nuestras universidades públicas obviamente necesitan más ayuda, necesitan más presupuesto, pero te cuesta muy poco estudiar en una universidad pública acá. En Chile te cuesta
si estudias en una universidad pública o si estudias en una universidad privada, igual te cuesta. Igual te cuesta, claro. Quizás en el caso de la universidad privada te cuesta más, pero en el caso de la universidad pública tampoco es que no te cueste. Claro. Entonces, uno nuevamente se pregunta, ¿no? Si llegas a cierto nivel de vida, si tienes un buen metro, tienes buenas universidades, pero todo eso te cuesta insomnio, te cuesta deuda, te cuesta que finalmente el dinero no te alcance para vivir bien. Es decir, tienes condiciones de vida y, como dice esta psicóloga chilena, pero no tienes calidad de vida, ¿no? Te pasas la vida pagando las cosas. Se habla de que el gobierno retrocede en el alza del precio del metro, del pasaje del metro, pero empiezan a salir estos otros temas, ¿no? Ha subido la luz, ha subido la benzina o gasolina, benzina le dicen en Chile, las medicinas son caras, el sistema de salud está colapsando y empieza a sonarnos como a Perú, ¿no? Tenemos que hacer colas, la infraestructura es malísima, no nos dan las citas, nada está funcionando. Entonces, algo se ha estado cocinando y no puede ser, para el nivel de violencia que hemos visto, no es de la noche a la mañana. Claro, y tampoco creo que la explicación sea, como algunas personas sostienen, creo que tú lo mencionabas hace un rato, que el chavismo está detrás, claro, que algo así casi como que Hugo Chávez de su tumba está digitando esto. Eso es absurdo, ¿no? Sin duda va a haber agentes políticos, como ocurrió en Ecuador, que van a aprovechar esta coyuntura para posicionarse allí, pero esto es un levantamiento popular, como el de Ecuador. La diferencia es que en el caso de Ecuador el levantamiento popular primero estuvo liderado por los transportistas y luego por los indígenas. Acá no parece haber una conducción clara, pero básicamente una franja juvenil, pero ojo, también clases medias que no sienten que esta aparente bonanza realmente los beneficie, si las casas son muy caras, si los servicios de salud los puedes tener, pero a un costo muy alto, o finalmente también resulta que tienes que esperar y no es como aparentemente sería Chile casi un país europeo, no es tan así, ¿no? Entonces, y finalmente en un momento tú también te puedes preguntar, esto es bien interesante en la sociedad chilena, ¿no? Supongamos que tienes todas las necesidades básicas resueltas, con costo, con endeudamiento las tienes resueltas. Pero hay un momento que te empiezas a hacer más preguntas, ¿y qué más, no? ¿Y qué más aparte de consumir, de tener malls, aparte de tener tarjeta de crédito? ¿Mi vida tiene sentido? O sea, mi vida entiendo que además viven para pagar esos créditos, entre el crédito de consumo, ¿no? Y el préstamo para la carrera universitaria de los hijos, entonces viven para pagar. Claro, es un sistema que exprime, o sea, al ciudadano. Ok, vas a vivir bien con el primer mundo, con un país de la OCDE, pero te hace tener que exprimir todos los meses, vas a estar endeudado, vas a trabajar un montón de horas, ¿no? Y encima de eso tienes una clase política que no descifra lo que pasa, dice cosas tan torpes como que estamos en una guerra, manda a los militares a la calle, entonces no se ha respetado ni el toque de queda, es impresionante. Claro, digamos que el tema del alza del pasaje en el metro fue la gotita que rebalsó el vaso, ¿no? Pero la gente estaba muy ardida, además, desde hace ya varios días, por esta reforma tributaria que ha favorecido enormemente a los más grandes empresarios, ¿no? Y después sale un ministro a decir, si quieres pagar menos en el metro, levántate más temprano para que no vayas en hora punta, sino en hora valle. Ya, aquí hay una cosa que es fundamental y que creo se está poniendo finalmente la pelota en la cancha, la desigualdad social. Ese es un gran problema en la región, ¿no? Del que no se ha hablado muchos años con la suficiente intensidad. Se ha hablado de combatir la pobreza, pero las personas no solo se sienten mal porque no tienen recursos, porque no tienen para comer, sino porque el abismo social es demasiado grande. En Chile, como señalaba Pamela, la pobreza es muy baja y la extrema pobreza es bajísima. La persona que vive en el fondo de la tabla vive como en Angola. Angola no es el país más pobre del África, pero la persona que vive arriba vive como en Noruega. Entonces, entre Angola y Noruega hay una diferencia sideral. Una brecha inmensa. Y encima salen políticos que te van a decir que te levantes más temprano. Encima sale Piñera yéndose a comer a un restaurante de lujo en Vitacura, una zona rica de Santiago, mientras las protestas están en la calle. Entonces uno se pregunta, oye, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Claro. ¿No? Entonces la desigualdad es un tema que se tiene que poner sobre la mesa y hace años que está pendiente ver si este modelo que exprime a la persona, que provoca mejores servicios, macroeconomía sana, provoca también más igualdad, que es algo que importa en la vida de cualquier ciudadano. Estas cifras que leía de un estudio realizado por la CEPAL en el 2017, el 1% de los chilenos más ricos retuvieron el 26,5% de la riqueza,
mientras que el 50% de los hogares con menos ingresos apenas el 2,1%. Claro, eso es dramático. Es impresionante, ¿no? Claro. Y no es que no se sienta, cuando tú vas a Chile, yo lo he experimentado las veces que he ido, en una ocasión cubrí la primera elección de Piñera, la cubrí como periodista para la República, y recuerdo haber ido a un barrio pobre, no es tan pobre como los barrios de acá, pero otro día me invitan además están muy mezclados, ¿no? Hay dentro de un mismo distrito hay zonas pobres, venidas a menos, y hay otras que son muy ricas en la misma geografía. Sí, pero hay zonas, yo recuerdo haber ido a una casa en una loma y era otro planeta, otro país, que no tenía nada que ver con ese barrio popular al que fui. Entonces eso ha estado acumulándose durante años y aparentemente no causaba problema porque tenías tu mall, tenías tu tarjeta, podías comprar tus cosas. Pero llega un momento en que te empieza a costar demasiada educación. Y Ramiro, y los estudiantes que han encabezado las protestas y luego esta clase media, ¿tienen una figura política que los represente, alguien que pueda canalizar, digamos, esto de un modo orgánico y plantear las reformas que se tendrían que hacer al modelo? Bueno, y ayer yo circunstancialmente me encontré en la calle con un ex diplomático peruano que había trabajado en Chile. Entonces me dijo, esto no le hubiera pasado a Michelle Bachelet. Le pasaron algunas cosas, hubo protestas también, pero no de esta intensidad. Pero es como que tú, con Bachelet, estabas en un gobierno donde había operadores políticos. Levantabas el teléfono, hablabas con Camila Vallejo, vamos a sentarnos a conversar. En este caso creo que eso no es tan intenso. Además, Bachelet de todas maneras metió en la agenda otros temas, ¿no? La unión civil, los derechos de las mujeres, la despenalización del aborto, que son temas que no necesariamente te hacen ganar una elección, pero que tienen cierto rating, cierto auditorio. Por ejemplo, ella amplió la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Eso también le bajó las tensiones en su periodo. Pero acá parece que no ha habido mayor interés. Esto que señala Juan Carlos es terrible, ¿no? Meter esa baja de los impuestos para los más ricos en esta situación era echar leña al fuego. Entonces, sí creo que tendría que haber alguien que descifre lo que está pasando, porque probablemente ni la oposición, incluso la oposición de izquierda, tenía mucha claridad de que esto podía pasar de esa manera, ¿no? Claro, y no hay una guía, y hay un sector, por ejemplo, de estudiantes secundarios, que acá no se ve, que tiene mucha fuerza, y que a veces protestan y toman colegios, y son los que han un poco ido de abanderados en esta toma de las estaciones de los metros. Se veía a chicos de 14, 15 años en uniforme escolar tomando metros, ¿no? Eso habla también de una disconformidad de la juventud. Y de un compromiso modelo, ¿no? social, ¿no? De chicos que tienen compromiso social, que no es que viven... Bueno, lo viven en su día a día, lo sienten, entonces actúan. Eso no es malo. O sea, lo malo es el vandalismo, lo repudiamos, pero no es malo una sociedad desde tan chicos comprometidos con la necesidad del cambio. Creo que la sociedad chilena es una sociedad bastante proclive a protestar en las calles y a protestar de manera sostenida. Esto que tú señalas Juan Carlos, es una especie de reciclaje de la rebelión de los pingüinos, que era una rebelión de estudiantes escolares también por lo que costaba la educación en la época de Bachelet. Entonces, ahora se han juntado varias piezas, ¿no? En la educación, son los inmuebles, en la salud, los sistemas privados de pensiones que pagan poquísimo y que acá nosotros queremos copiar, ¿no? Dicho sea de paso... El modelo que instalamos acá es el de allá, ¿no sé? Sí, los peruanos tenemos como una especie de tic psicológico, ¿no? Y solemos decir, bueno, porque en Chile esto no pasa. Bueno, mira lo que está pasando en Chile, ¿no? Que acá no pasa. Y no creo que sea saludable copiar a rajatabla ese modelo que tuvo logros en brindar servicios, por ejemplo, pero no ha tenido logros sociales y está provocando esto que yo creo que no era tan imprevisible. En algún momento tenía que estallar el descontento, porque es un modelo que exprime a la persona, le hace creer que está bien, pero en el fondo no se siente bien. Correcto. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Con seguridad este es un tema que va a abrir el tema del debate necesario sobre... Se tiene que empezar acá a hablar de esto, sí, claro. ¿no? ¿Qué tipo de modelo socioeconómico queremos? ¿No? Porque si no, vamos a estar copiando algo que en algún momento iba a mostrar esta falla. Nos puede reventar en la cara. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros esta tarde.